Bien, perdóneme, ya es la filigrana política con Daniel Adame Osorio. Adelante, Daniel. Gracias, todo un saludo muy afectuoso para nuestra audiencia. Buen jueves, y creo que hoy está, digamos, muy relevante es el rol que está jugando esta elección de 2021 a partir precisamente de que no veíamos, digamos, una elección de este rol, de esta relevancia desde la implantación misma del sistema político mexicano contemporáneo allá en 1929. Quizá de ese tamaño es la importancia social y política de lo que estamos viviendo los mexicanos, precisamente porque en aquel momento lo que se hizo fue implantar, poner todas las reglas de lo que consideraron en ese momento era más importante las personas y no las normas y no la Constitución y no las leyes. Y ahora lo que está ocurriendo es que se está restaurando precisamente ese proceso social que también es político. En esa misma mecánica, por eso es tan importante que evoquemos ese partido hegemónico, porque es verdad que en aquella oportunidad lo que se construyó fue a lo largo de varias décadas lo que conocimos como el régimen del PRI y que hoy se está, reitero, restaurando bajo la lógica de otras nomenclaturas quizá, pero que en la esencia misma de ese sistema político mexicano contemporáneo no ha cambiado. Tanto es así que no tuvimos tiempo de darle, digamos, oportunidad a otros actores para que tuvieran otros roles. Por eso vemos que son las mismas personas, las que antes como ahora, los abuelos, los padres y los hijos de ese mismo sistema político mexicano, los que también hoy estemos evocando los mismos apellidos incluso, porque no ha tenido ese sistema político el tiempo para evolucionar, sino lo que es peor, para quedarse. Y en esa misma mecánica es explicable entonces que tengamos la necesidad de estar insistiendo en ese debate en torno al que nos ha metido el presidente de la República, porque todo lo que tiene que ver con su propósito de las mañaneras es, digamos, acudir por lo menos a dos variables, que una es legal y otra es política. La legal justo nos dice que la Constitución es muy evidente cuando nos pone en la mesa que lo más importante está en esos dos artículos, en el artículo 41 que habla justamente a la letra que en todas las elecciones federales y locales, durante el periodo de las campañas electorales, no podrá existir ningún medio de propaganda, de difusión, en torno a los mensajes que tengan las autoridades, menos aún de la principal del país. Y, esto ha sido valedero incluso desde los años en que, para no ir lejos, a los del presidente actual. El año pasado, nada menos que las elecciones locales se suspendieron de manera íntegra la transmisión, que es lo que dice la Constitución, de cada uno de sus conferencias de prensa. Y, a propósito de ese mismo espíritu, también está el artículo 134 de la Constitución, que habla en el sentido más literal de que ningún funcionario debe hacer, uso ni evocación de cualquiera de las obras, todas aquellas que están, destinadas a la administración. Desde luego está a salvo todos los temas a propósito de la protección civil, la salud, la educación y la circunstancia de la pandemia. Pero me parece que lo más importante es la evocación que hace respecto a su narrativa, que es básicamente de orden político, porque si no atendemos lo legal, siempre es muy importante que, si queremos construir una sociedad en la que está de por medio la necesidad de que quitemos, no lo hemos logrado, por eso reitero, no lo hemos logrado desde el año 29, quitar lo que es peor, se está restaurando ese sistema político. Lo importante ahora es que tengamos la oportunidad entre todos de implantar otro distinto y que tenga que ver con las reglas del juego, las normas que están en la Constitución y las leyes. Por eso es tan importante comenzar siempre por la variable jurídica. En la parte política me parece que es la narrativa lo que está en el fondo, el caso de la influencia, de la necesidad de sacar a cauce, que no lo saquen del río, sino que el mismo cauce del río le permita al propio presidente establecer
cuáles son los retos del país en función de que necesitará de nueva cuenta de la mayoría en el Congreso, sobre todo en particular en el tramo que nos ha tocado vivir, en donde a pesar que él habla que ya la transformación está dada, digamos por lo que toca estos primeros años en los que hemos tenido enormes cambios e intensidades en el manejo de la economía y en la sociedad, y la política no puede ser tampoco distinto para él. Al final del camino lo que tenemos enfrente es una narrativa que es política, reitero, porque lo más importante cuando se está restaurando un sistema vetusto, arcaico, es la necesidad de que dejemos atrás las burocracias, porque si recordamos, las necesidades que tienen los administradores públicos es de funcionar, de echar adelante un aparato público. Ese es, digamos, la encomienda que tiene cualquier administración pública democrática. Pero, como en el caso del presidente López Obrador, lo importante es el proyecto de la regeneración. Y en la regeneración, recordemos, no importan los administradores ni los burócratas. Ahí lo que buscan son héroes, Teodoro.